Bueno, pues acá les voy a abrir mi corazón y les voy a contar que el 2023 fue un año súper importante en mi vida. Les cuento que este año me casé, efectivamente, por ahí con el muchacho que viene ahí con la gorra. Sí. Y fue, no, con Nicolás. Y fue realmente pues una bendición este año, pasaron muchas cosas, cambié de trabajo, aprendí a hacer ajiaco, entre otras cosas muy buenas, también otras no tan fáciles en mi vida, pero este año tengo 2 embarradas que hice que hoy les quiero contar. Y la primera es cómo casi mato a mi esposo antes del primer año de casados. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Resulta que pues a mí me gusta mucho limpiar la casa, yo soy como de hacer bastante aseo, y un día pues dije, no, voy a lavar los platos, a dejar todo listo, y quería que oliera rico. Entonces había una de esas botellitas que tienen spray así, y dije, bueno, había un poquito de límpido en el spray, y dije, lo voy a reembasar un momentico en este vaso de vidrio, y voy a poner otro líquido que huele rico. Entonces, y me fui, y se me olvidó el tema. Y luego llegó mi esposo, me dice, tengo un dolor de cabeza, ¿me regalas una pasta y un poquito de agua? Y en mi defensa, yo soy una persona un poquito elevada, y sí, yo soy distraída. Entonces, le serví el agua y casi lo mato. Y terminamos en urgencias como hasta las 2 de la mañana. Pero ahí está, vivito. Resulta, sí, ahí mírenlo. Bueno, ustedes no se imaginan el bullying que me han hecho con esta historia. O sea, todo el mundo me decía como, bueno, vas a salir en Esposas Asesinas, en Home and Health. Mejor dicho, todo lo que pudo haber salido mal, pero gracias a Dios está bien. Y ya después de eso, ya mi papá, sí, no sabemos cómo quedó, pero limpiecito quedó. En todo caso, ya después de todo el mundo que me decía, bueno, todas esas cosas, mi papá me dijo, ven, pero hablemos un momentito. Me dijo, eso que te pasó con el cloro es porque tú no estás como pendiente de las cosas, no estás prestando atención a cómo estás viviendo. Tienes que estar como un poquito más atenta a las cosas que te pasan. Y eso, digamos, esa advertencia que me hizo mi papá, hoy la encuentro también en la Biblia y nos la hace el Señor, que prestemos atención un poquito a cómo estamos viviendo. Y eso está en Efesios, y es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, está en Efesios 5, del 15 al 20. Si quieren abrir sus Biblias, sus celulares, buscar Efesios 5, versículos 15 al 20. Vamos a hablar un poquito, 3 aspectos, y por eso el título de la prédica es ¿Cómo vivir sabiamente? Pues el 2024 o en general toda la vida, ¿cierto? Vamos a ver personas, digamos, sabias en la Biblia, cómo actúan normalmente. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y eso es la misma advertencia que me hacía mi papá. O sea, ponga cuidado de cómo usted está viviendo. Y ahí me surgen, pues, digamos, unas preguntas, ¿cierto? La primera es, ¿cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? Acá, utilizando la tecnología, por no decir ChatGPT, me permitía hacer una tablita de comparación, si quieren después se las envío por WhatsApp, de cuál es un sabio y cuál es un necio. Les voy a dar algunas características. Lo primero, un sabio busca a Dios, teme al Señor. El necio, en cambio, desprecia a Dios, vive como si Dios no existiera. El sabio practica la justicia, obedece los mandamientos. En cambio, el necio, ¿qué? Ignora la justicia, desobedece. El sabio busca la sabiduría antes de actuar, no como yo en ese momento. Actúa impulsivamente, en cambio, el necio, y sin considerar las consecuencias. El sabio habla con sabiduría y habla palabras edificantes. En cambio, el necio habla necedades, habla bobadas, palabras destructivas. El sabio busca la paz, es paciente y comprensivo. En cambio, el necio, ¿qué? Provoca la discordia, es impaciente, confrontacional, se mete en peleas.
El sabio es prudente con sus finanzas, por ejemplo. Esa es una temática bien importante en cuanto a la sabiduría. Pero no ama el dinero. El sabio no está sometido, digamos, a esa forma. En cambio, el necio es ¿qué? Derrochador, desorganizado con el dinero y fuera de eso ama el dinero. Ese es su Dios. El sabio elige una compañía sabia, es decir, amistades que también sean edificantes. En cambio, el necio se asocia con malas compañías, se deja influenciar mala. Y muchas otras, digamos, como comparaciones hay en la Biblia. Si nos ponemos a buscar, hay demasiadas. El sabio es una persona que practica la humildad, el necio definitivamente es una persona que es arrogante. Hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan de eso. De hecho, hay 3 libros en la Biblia solamente dedicados a eso, que ustedes pues los pueden ver. Y en general en todos los libros de la Biblia se habla acerca de la sabiduría. Pero entonces me pregunto una segunda cosa y es, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos obtener sabiduría? Y la Biblia, pues como les comento, tiene muchos versículos acerca de eso. Pero lo interesante es que se repite varias veces una misma expresión acerca de cuál es el origen de la sabiduría. Que dice, la sabiduría es que proviene del temor a Dios. Es decir, ese es el principio, la base, el origen de la sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 1:7, si lo quieren leer ahí o en sus Biblias, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien, ¿qué significa ese temor? ¿Cómo así? O sea, yo le tengo a Dios como miedo de que me va a castigar, entonces por eso es que le tengo miedo, o es más bien hago las cosas con Dios de una manera transaccional, o sea, si Dios me da o si Dios de pronto me va a quitar, entonces yo hago o dejo de hacer, o es un temor reverente. ¿A qué hace referencia ese temor? En Proverbios, por ejemplo, también 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie, pero si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Entonces, ahí está hablando una palabra que me parece importante ahí resaltar, que es conocer. Cuando está hablando acerca del temor y luego menciona conocer a Dios. Y eso nos regresa un poquito a lo que hablábamos en Efesios, porque vamos a volverlo a leer. En Efesios 5 dice, así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios sino como sabios, ya vimos cuáles son las diferencias. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y eso a mí me parece importante porque ¿cómo puedo yo entender qué es lo que una persona quiere que yo haga? ¿Cómo puedo yo entender qué le gusta a una persona? Por ejemplo, pienso mucho en mi esposo cuando nos casamos. ¿Cómo puedo yo entender qué tipo de comida le gusta? Pues porque lo conozco, porque efectivamente he empezado a profundizar en mi relación con él. Lo mismo, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero procurar hacer lo que a Dios le agrada, ¿qué tengo que hacer? Conocer a Dios, tener una relación profunda con Dios, hablar con Dios. Es decir, ese temor del que estábamos hablando no viene de un temor de, ay, qué miedo, porque Dios perfectamente nos puede destruir. O sea, seamos honestos, Dios es fuego consumidor, Él es todopoderoso, tiene la potestad de destruirnos. Pero es un temor que viene de, yo conozco a Dios y Dios es un Dios ¿qué? Misericordioso, ¿cierto? Que aún yo pudiendo de verdad recibir ese castigo, y lo merecía por mi pecado, ¿Él qué hizo? Manda a Jesús a pagar por nosotros en ese pecado. Y si yo conozco un Dios que es así, ¿cierto? Que es un Dios que me ama, que es un Dios paciente, que es un Dios que ha hecho eso, ese temor que habla ahí viene más bien de un temor del amor de que yo tengo de herirle, ¿cierto? O sea, no quiero herir a Dios, tengo unas ganas de hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, ahí hay una frase que me llamó mucho la atención, que quiero mostrárselas, que está en la siguiente diapositiva acá, que es de J.I. Packer, que dice, la santidad, o sea, esa búsqueda de querer hacer lo que a Dios le agrada, es la respuesta de gratitud del pecador salvado por la gracia recibida. Es decir, cuando aquí estamos hablando de conozcan lo que a mí me agrada, les dice el Señor, ¿cierto? Sean sabios, es porque ustedes me aman y porque están agradecidos por esa salvación. Ese temor no viene de me vas a castigar, sino de te conozco, sé quién eres, sé que me amas, sé que me has salvado y quiero agradarte, ¿cierto? Entonces, para resumir ese primer punto,
El sabio es una persona que teme a Dios. La sabiduría proviene de ese temor al Señor. Y Dios es un Dios bueno, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que quiere hablarnos, un Dios que quiere guiarnos, no es un Dios que nos deja como a la deriva, es un Dios que nos pide que seamos sabios por nuestro bien. Entonces, los necios, a diferencia de eso, son personas que, como decíamos, son desorganizadas, actúan sin pensar y no temen a Dios y viven una vida sin conocer a Dios. Hacen lo que no le agrada a Dios. Y eso es algo que nosotros podemos como también entender cuando decimos procurar, ¿cierto? Hacer específicamente lo que a Dios le agrada. No solamente decir, listo, yo ya sé, ya leí la Biblia, sino implementarlo también, o sea, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se trata de las muchas palabras, sino se trata de ¿qué? Del poder de Dios, de hacer las cosas que nos han llamado a hacer. Entonces, vamos a leer una última frase de esos primeros versículos que dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Les pregunto, ¿los días son malos? Estamos viviendo, imagínense, si en esa época ya lo estaba diciendo Pablo ahí a los Efesios, nosotros lo podemos también tomar en día y decir, sí, los días son complicados. Y mucha gente lee, pues yo saco provecho de estos días malos, no, pues voy a ser súper sabio y voy a ahorrar, voy a ver cómo saco mejor provecho para mí, me voy a volver una persona más capaz, más inteligente, etc. Pero ahí Pablo nos está hablando acerca de saquen provecho en estos días malos para conocer más a Dios, para poder acercarnos más a Dios, para poder buscar agradarle, para poder hacer su misión, para poder evangelizar a otros. Es decir, ahí lo que nos está hablando es, hagan las cosas que agradan al Señor, porque los días son malos y van a pasar cada vez cosas más, digamos, sí, catastróficas, las vamos a ver, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una esperanza que es Él, que es Cristo. Ahorita hablábamos un poquito acerca de eso, ¿cierto? Que la gente quiere hacer búnkeres y un montón de cosas para sobrevivir al apocalipsis, pero nosotros nos vamos con el Señor, no deberíamos tener miedo a eso, ¿cierto? Entonces, deberíamos sacar provecho de estos días malos. En una persona sabia lo haría porque teme a Dios, porque conoce a Dios y hace lo que le agrada al Señor. Y acá nosotros tenemos un ejemplo muy específico y también muy práctico de cómo vivir una vida que agrada al Señor. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En la otra versión, en Reina Valera, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y eso me llamó mucho la atención, se lo pregunté a Milton, a unos amigos químicos por ahí, y me decían, disolución, ¿qué es la disolución? La disolución, les traje el significado porque me pareció bastante interesante, es disipación, alejamiento, desunión, desvinculación, ruptura. Ahora, ¿disolución con quién? Con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Porque piensen en un borracho, ¿cómo actúa un borracho? Está salido de sí, está totalmente intoxicado por el alcohol, no puede razonar bien, no puede diferenciar entre lo bueno, entre lo malo, no se acuerda de nada. Mejor dicho, un borracho es una persona que está totalmente en desorden, ¿cierto? Y eso me lleva, digamos, como a una temática, y es que no se trata solamente del alcohol, no se trata solamente de las drogas o cualquier otra cosa, sino todo aquello que nos aleja de Dios. Yo tengo un amigo que es exadicto y él me decía, pero yo consumía cocaína solamente para poder deshacerme de mí, o sea, para poder alejarme de todo, incluyéndome. Y eso me habló mucho de la disolución, o sea, es estas ganas como de no ser consciente de nada. Y eso hace referencia también a que me estoy alejando de las personas también, porque si yo ya no estoy consciente de nada, pues las otras personas no me importan. Eso no lo haría un sabio, ¿cierto? Entonces, el primer punto que estamos viendo es, el sabio teme al Señor. Y conforme a eso, entonces, actúa, sabe aprovechar el tiempo, a pesar de que los días son malos, no se emborracha con vino porque eso trae disolución, eso le arruina la vida y lo separa de los demás. Y ahí quiero ir al punto número 2, que es el sabio, las personas sabias saben vivir en comunidad. Después dice, bueno, en cambio, en vez de emborracharse con vino, que es una cosa que sucede mucho en estas épocas, si somos muy sinceros, ¿qué deberíamos hacer? Dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, juntos, haciendo música al Señor en el corazón. Y eso a mí sin duda me habla de vivir en comunidad, me habla de cómo me relaciono yo con los demás.
porque en vez de emborracharme y alejarme, como lo decían, y entrar en desunión, deberíamos juntos buscar de Dios, juntos hacer comunión, lo que acabamos de hacer, de tomar la cena en común unión. Porque aquí hay un ejemplo bastante interesante, es que dice, hagan música juntos. Ahorita ustedes estaban viendo cómo estaba la alabanza, todos en el mismo ritmo, todos en la misma sintonía, todos tienen que tener que la misma canción, los mismos acordes, tienen que estar, digamos, en un momento en el cual todos están de acuerdo, ¿cierto? Porque la música, la verdad es que solo funciona cuando uno está en sintonía, cuando uno está en la misma tonalidad, ahorita estábamos hablando también de eso. Entonces, una persona sabia busca también estar en esa armonía, estar en paz con otras personas. Ahora yo les pregunto, en este 2023, ¿cómo terminamos con otras personas? ¿Cómo está nuestra relación con alguien más? De pronto hay algo que no resolví, hay algo que me falta perdonar, hay algo que todavía no he pedido perdón. Reflexionemos un momentito acerca de eso. ¿Qué situación de pronto está sin resolver? ¿Qué cosas tenemos que de pronto doblegar nuestro orgullo y decir, perdóname por lo que hice? No sé quién sea, cada uno tendrá pues como su mente en este momento de pronto esa persona, esa situación, o incluso si son ustedes mismos, sea algo que se tienen que perdonar. Digamos que eso es algo que traerá también armonía en esa música que hacemos juntos, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿dónde es el lugar ya literal donde hacemos música, cantamos salmos e himnos para Dios? Aquí, ¿cierto? Con la iglesia, en este lugar muchas veces y en otras partes, es el lugar donde hacemos adoración, donde cantamos himnos, como lo dice ahí. Y entonces aquí viene pues la segunda embarrada que les vengo a contar de mi 2023. Era un domingo cualquiera. Ya todos miran a Nicolás, pero no, esa no fue con él. Él sobrevivió. Era un domingo cualquiera. No. Era un domingo cualquiera y yo venía con Nico caminando para la iglesia y venía con mi cafecito aquí en la mano y venía con unos tacones que lastimosamente pues con todo este pelo uno no alcanza a ver muy bien y me pegaba una caída. Yo creo que acá media iglesia me vio caer, el café voló, todo el mundo, horrible. Pero fue muy lindo porque inmediatamente pues Carlos y Dani me vieron caer, me ayudaron, Aleja me trajo un hielo, Jessica me dijo, oye mira te puedes poner estas sales después para que el morado, ¿cierto? Y pensé, o sea, caerse es horrible, me salió un morado fuertísimo, pero caerse en la iglesia no está tan mal. Porque si me caigo en la calle, pues ¿qué pasa? Nadie me va a ayudar, hágale usted, ¿cierto? En cambio en la iglesia siempre tuve ese apoyo y de ahí en adelante todos los días, todos los días me caigo, todos los días me tiraba. No me tiraba. La iglesia me preguntaba, todo el mundo me decía, oye, ¿cómo sigues del morado? ¿Cierto? Todo el mundo estaba pendiente de cómo estaba. Y eso para mí fue muy especial y pensé, ese es el propósito de la iglesia. Cuando uno se cae, ¿cierto? Porque uno se va a caer, o sea, esa es la verdad. En la vida todos nos vamos a caer. Pero está la iglesia ahí para decir, tranquilo, ven, o sea, vamos a cantar salmos e himnos juntos, pero porque te ayudamos y así estés desafinado en este momento, tranquilo, te ayudamos a afinarte, ¿cierto? Entonces la comunidad cuando hace referencia ahí, canten salmos e himnos juntos, hace referencia también a la iglesia. Pero les pregunto, ¿cómo me van a ayudar si no saben que yo estoy con ese morado? No van a saber que estoy viviendo esa situación. Entonces muchas veces la gente por pena, tal vez por aparentar, vienen con una máscara de todo está perfecto, yo llegué perfectica a la iglesia con mis taconcitos, ¿cierto? Pero no, realmente están pasando cosas que son muy fuertes en nuestra vida. ¿Y cómo van a ayudarnos si no saben por lo que estamos atravesando? Tal vez muchas veces lo que necesitamos es quitarnos esa máscara y eso los invito a este 2024. Profundicemos las relaciones aquí en la iglesia, tengamos amistades reales, no seamos, sí, la verdad, falsos, hipócritas en ese sentido. Digamos lo que nos está pasando, en qué nos caímos y créanme que la iglesia los va a apoyar en ese proceso. Nos va a apoyar otra vez para que nos afinemos y cantemos todos juntos salmos e himnos de nuestro corazón al Señor. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Cuál es el primero, se acuerdan? El Señor, el sabio teme al Señor. El segundo punto, el sabio sabe vivir en comunidad.
Y ya para finalizar, el sabio sabe agradecer a Dios. Y eso está en el último versículo de Efesios 5:20, dice, y den gracias a Dios por todo, ¿cierto? Al Dios el Padre en nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo importante acá? Que dice en todo, ¿cierto? Y que es importante también agradecer, no solamente porque es lo mínimo que deberíamos hacer, porque es que Dios ha sido tan bueno. Si ustedes se ponen a pensar todas las bendiciones, todas las cosas, el hecho de que estamos vivos otro día, lo mínimo que deberíamos hacer es darle gracias a Dios, sino porque agradecer también tiene un montón de beneficios muy importantes para la salud. De hecho, aquí tenemos un psicólogo, le pueden preguntar. Los psicólogos han investigado mucho de eso y acá les traje algunos beneficios de agradecer. Agradecer mejora la salud física, reduce los niveles de ansiedad y estrés, mejora la calidad del sueño, reduce el tiempo que tardamos en conciliarlo, aumenta nuestra capacidad de resiliencia, nos hace más fuertes psicológicamente y reduce los pensamientos negativos, el pesimismo y el victimismo. Eso es muy importante, creo yo, para este próximo año, cómo estamos viviendo nuestras cosas. Y agradecer cuando pasan cosas buenas es fácil, pero el sabio agradece por todo, es decir, por las cosas buenas y también por las cosas malas. Y ahí es, digamos, algo que nosotros vemos en la Biblia en varias veces. La Biblia también, así como la sabiduría, habla muchas veces acerca del agradecimiento. Acá les traje 3 versículos que me parecieron muy chéveres. El primero está en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, el reino de Dios, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente, que hace referencia a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Y la última, Filipenses 4:6 al 8 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, les digo, en definitiva, haber casi matado a mi esposo y haberme caído así, fueron cosas súper difíciles y en el momento en el que estaban sucediendo, pues me dolieron y me preocupaban mucho. Pero Dios utiliza todo para bien. Utilizo esas 2 historias hoy para contárselas en esta prédica, para enseñarme a no reembasar las cosas y ya no me pongo tacones como pueden ver, pero también en la vida pasan muchas cosas buenas, cosas positivas, y Dios nos está hablando también a través de esas cosas y también de las cosas negativas. Solamente es cuestión como de poner atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué les habló Dios entonces este 2023? Cada uno puede preguntárselo ahí. Y el reto, básicamente para el 2024 y para vivir sabiamente entonces es, analicemos eso que pasó en el año, pensemos, ¿estamos viviendo como sabios o como necios? Ya vimos las diferencias. Todo lo que haya sucedido, reflexionémoslo. Busquemos entonces aprender eso que le gusta a Dios, que le agrada al Señor, y no solamente saberlo, sino que hacerlo. Trabajemos en aquello que estemos viviendo como necios, y con la ayuda ¿de quién? De la iglesia, de la comunidad. Estemos en paz con los demás. Si tenemos alguna situación, busquemos resolverla y busquemos que la iglesia también nos ayude. Y finalmente, demos gracias. Créanme que este año yo tengo mucho que agradecer porque iniciar un proyecto nuevo en la vida, cualquier proyecto que sea, pero por ejemplo un matrimonio requiere mucho de ayuda. Y en eso, por ejemplo, Jake y Lady han sido fundamentales. Toda la iglesia nos ha ido apoyando. Entonces, doy gracias por eso, doy gracias por cada una de las cosas buenas, malas que pasaron, y los invito a que nosotros también reflexionemos en eso el día de hoy. Les propongo entonces que nos pongamos de pie y vamos a orar para finalizar y dar gracias. Bueno, Papito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu hermosa presencia en este lugar, Señor. Gracias porque siempre estás, Dios. Así nosotros no seamos conscientes de eso, Señor, tú nunca nos abandonas. Tu corazón es un corazón de un Padre bueno, un Padre que nos quiere guiar, un Padre que nos quiere advertir cuando estamos tal vez siendo necios, tal vez haciendo lo que no te agrada. Señor, este es nuestro corazón en este momento. No sé qué cosas cada uno tenga que perdonar, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a ser honestos con lo que tenemos que hacer,
tal vez pedir perdón, tal vez perdonar, en esta hora, Señor, decidimos hacerlo. Porque tú nos has dicho que si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco se nos perdonarán lo que se nos ha hecho, Dios. Y tú ya nos has dado, Señor, un ejemplo de sacrificio, y por eso estamos agradecidos, Señor. Gracias por el 2023, gracias por cada cosa que sucedió, gracias, Señor, porque podemos terminar este año estando aquí, escuchando sobre ti, Señor, sobre lo bueno que eres. Te amamos, Jesús, tú eres el dueño de todo. El próximo año, Señor, lo único que queremos es buscar agradarte, buscar darte gloria, Señor, buscar tu presencia, Señor, y solo te queremos agradecer por lo bueno que has sido. Sean los días buenos o sean los días malos, Señor, sabemos que tú estarás allí. Te amamos, Jesús, eres el dueño de todo, Santo, Hijo precioso de Dios, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, porque es el lugar donde nos has dado para ayudarnos a cargar los problemas los unos de los otros, Señor. Ayúdanos a ser transparentes este año, Dios. Ayúdanos a de verdad tener relaciones profundas, Señor, con las personas que nos has permitido conocer, Señor, para llevar este camino de la fe. Y quédate con nosotros, Señor, que este sea un fin de año, una celebración, también recordando, Señor, que eres tú quien nos guía, Padre. Confiamos en ti y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.